Participación e incidencia ciudadana del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Gloria Dávila Luevano, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Bueno, antes quiero disculparme, no la vi en el orden del día ni la escuché y por eso voté en contra. Bueno. Y dicen que no era arisca, pero bueno, ya me había pasado. Una disculpa. Bueno. El diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa directiva de la honorable 63ª legislatura del Estado. Presente. Diputada Alma Gloria Dávila Luevano, integrante del grupo parlamentario de Morena de la 63 legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción 1, 48, fracción primera, 49, 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley de participación e incidencia ciudadana del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La sociedad no es algo que se compone de personas, sino de múltiples formas de relación entre ellas. La participación es una manera de dotar de realidad, de efectividad de los procesos de gobierno. Las acciones de gobierno tendrán más efectividad cuanto más participativas sean. No solo por aquello de la legitimidad o el respaldo social a ciertas decisiones, sino porque los problemas de los que se dirige la acción de los gobiernos son justamente fenómenos sociales. Esto es, entramados de relaciones comunicativas. La discusión teórica más importante en torno a la efectividad de las políticas públicas hacen un diagnóstico fundamental. El Estado ha sido incapaz de resolver los problemas públicos, no solo por cuestión de eficiencia y eficacia, sino por una constitutiva insuficiencia del Estado. Si esto es así, significa entonces que la única manera de resolver la insuficiencia del Estado es impulsando modelos de participación e incidencia ciudadana en los actos de gobierno y de todo el ciclo de políticas, desde los diagnósticos, la decisión y diseño, la implementación y la evaluación de programas y proyectos de gobierno. Así pues, hay que pensar la participación junto al concepto de incidencia para que se ahile la democracia gubernativa con la efectividad en la solución de problemas públicos. La participación es de tres tipos: social, comunitaria e institucional. Las dos primeras son formas más o menos autónomas, esto es, bajo el supuesto de que los actores deciden su actuación con independencia del poder público. Y la última es una participación que lleva a cabo dentro de las estructuras institucionales de los gobiernos con el fin de tomar parte de las decisiones estratégicas, operativas, presupuestales de los mismos. La manera más eficaz de impulsar la participación ciudadana en la conducción gubernamental es crear forma de corresponsabilidad con los afectados de dichas decisiones públicas. Pero esto dicho así, dice poco, porque en los problemas públicos todos somos afectados. En otras palabras, una manera de incidir, de incluir en la ciudadanía, en los procesos de gobierno, es mediante mecanismos de participación. Por ello, se distinguen entre participación social, comunitaria y ciudadana. Esta última tiene que ver con la
intervención de decisiones públicas a cargo del Estado, es decir, la participación social o la comunitaria puede no vincularse con el Estado, pero la participación ciudadana implica vinculación necesaria con las esferas estatales, definición de los actos de gobierno, construcción de leyes o impulso de ciertas decisiones públicas. La participación de los ciudadanos es esencial para darle forma a la agenda pública. Los temas toman o declinan relevancia de acuerdo a la existencia o no de la participación. Se revelan las preferencias de la población, se construye aprendizaje social y con ello se abre la puerta a la innovación en las formas de la decisión pública. Se fortalecen las instituciones porque reciben justificación y legitimidad. Se forma capital social y las redes que dan poder a la sociedad civil frente al Estado también crean educación para la democracia. La deliberación hace posible que las personas se hagan ciudadanos y es muy importante que la participación sea amplia, porque cuando no lo es y son pequeños grupos los que lo hacen incisivamente, pueden ocasionar la llamada captura de recursos institucionales. Es decir, pequeños grupos hiperactivos se apropian de la gestión y de los recursos de las instituciones. En este último caso, no es de la deliberación sobre grandes temas y la definición social sobre ellos, sino sobre todo la presión para incidir en la distribución de los recursos públicos. Hay varios formatos para impulsar la participación ligada a la deliberación o discusión de los asuntos públicos. Una es conocida como redes políticas públicas, donde ciudadanos preocupados en torno a ciertos problemas se juntan a discutir en torno a la definición y a las alternativas del mismo. Y claro está, las preocupaciones específicas que tiene la pluralidad ciudadana sobre esos tópicos. También está lo que en Brasil es conocido como consejos gestores de política, pero a diferencia de la figura anterior, se caracteriza por estar enlazados a procesos de decisión. Son espacios de intersección entre sociedad civil y los gobiernos para tomar decisiones. Son una combinación de la democracia participativa y representativa. Otras figuras muy interesantes es la que en Sudamérica, se titula como jurados ciudadanos. Se juntan personas de diferentes intereses y sectores sociales a evaluar obras de gobierno, transporte, servicios de agua, transparencia, infraestructura urbana, proyectos educativos o de salud, etc. Y emiten opiniones sobre las acciones gubernamentales. El resto de la sociedad se ve reflejada en dichas opiniones, que logran tener resonancia representativa por los intereses de dónde vienen. Con la opinión organizada y debidamente difundida, se da poder a la sociedad civil en la conducción de los destinos de todos. La participación distribuye el poder y entre más participación exista, se evita que los grupos en poder económico impongan sus intereses. Una sociedad débil provoca anomalías y trastornos sociales. La participación activa impulsa el interés público. Lo común es de todos y debe ser transparente. Contrario a lo que origina el mal de las sociedades, lo opaco, lo oculto,
y de beneficio particular. Los gobernantes soberbios que pretenden manejar los asuntos de gobierno lejos del interés público siempre van a obstruir la participación. La decisión la quieren solo para ellos. Es vital impulsar espacios deliberativos donde la sociedad se exprese y la opinión oriente las decisiones públicas. El debate político debe ser en todos los temas y todos los periodos. Las elecciones son solo uno de estos momentos. El orden de gobierno que mejor puede organizar una participación ciudadana institucional, armando los espacios deliberativos que acerquen o concilien la pluralidad social, es el municipio y luego el gobierno inmediato. Sin embargo, hay algunos obstáculos de enorme peso en esta ruta. Uno de ellos es la enorme centralización de los programas de gobierno. Esto es, ahora mismo la mayoría de los recursos que llegan al municipio están decididos desde el centro. Se da una suerte de planeación dirigida desde afuera y arriba, que inhibe la planeación local. Los recursos que vienen de aportaciones federales llegan con lineamientos de aplicación tan específicos que cierra la posibilidad de que un proceso de planeación participativa en lo local defina su destino. Los municipios se han convertido en aplicadores de estrategias ya definidas en México. Pregunto, ¿cómo pensar la planeación participativa en un formato de aplicación de recursos federales previamente dirigidos? Y el margen de recursos libres a la planeación local propia es muy limitado. Otro obstáculo es el nivel de endeudamiento y el porcentaje de los presupuestos destinados a gasto corriente. ¿Cuánto recurso queda libre para el desarrollo del territorio? En cuanto al gobierno intermedio, los márgenes de maniobra pueden ser más amplios si definen rutas y mecanismos de incidencia, no solo desde los territorios, sino desde los sectores de desarrollo. Esto es, debemos pensar en la incidencia ciudadana, en los dos ámbitos de interés de la población, en el territorio y en el sector. La clave de la incidencia está en la creación de espacios deliberativos que reúnan la pluralidad de actores y acerquen criterios generales para tomar las decisiones concretas, además de crear los espacios que deben ser ocupados por amplios equipos técnicos que evalúen y elaboren la viabilidad de las propuestas imaginadas por los propios actores sociales. Ahora mismo los gobiernos carecen de capacidad técnica para atender el amplio número de competencias que va desde dotar de servicios básicos a las calles y viviendas de su demarcación hasta la intervención de problemas de desarrollo social y hasta llegar a los temas de cambio climático. Pero acercar a la población a procesos de incidencia supone dos condiciones. Uno, contar con capacidad relacionales en los procesos administrativos de los gobiernos locales. Y dos, la disposición de los gobernantes de encabezar la distribución social del poder. La manera de hacer efectivas las elecciones de los gobiernos es la planeación y presupuestación participativa. Así, se debe emplazar a los gobiernos a fortalecer sus capacidades relacionales
y emprender formatos de presupuesto participativo. Un tema de la agenda mundial que impulsa la revocación de las formas de gobernar para abrir posibilidades al enfrentamiento efectivo de los problemas sociales es el gobierno abierto. Ya no se puede concebir al gobierno limitado dentro de una burocracia profesionalizada que tome las decisiones en forma jerárquica. Tampoco ha funcionado la reforma de los gobiernos con la llamada reforma regional, la idea de que haciendo burocracias más eficientes y conciliando a los ciudadanos como clientes que solicitan servicios de calidad, se lograría la efectividad de las metas que consisten en disminuir la pobreza o la desigualdad o soberanía alimentaria. Por tanto, ni una administración pública tradicional, ni una nueva gerencia pública que sea de eficiencia, pero que se mantiene encerrada en los límites de los mandos internos de gobierno, ha sido capaces de mejorar la calidad de la vida de la población. Para darle no eficiencia, sino efectividad a la acción de la administración pública, es que varios organismos de Naciones Unidas se han dado a la tarea de promover diversas formas de gobierno abierto a la mirada y participación ciudadana. Uno de los problemas más importantes que tenemos es la regresividad en la distribución del dinero público, y eso ocurre por el dominio de las élites. La consulta popular de los criterios de distribución puede ayudar a evitar que se gobierne con esa absoluta falta de legitimidad. Y en el caso de la obra pública se puede usar la consulta para hacer ejercicios de prioridad, atender lo que la mayoría de los ciudadanos siente con más apremio. Las medidas de consulta pueden conformarse modalidades de inteligencia social y se puede implementar herramientas de wikipolítica para ello. Son formas orientadoras del presupuesto. Pero también existen maneras de construir modalidades de presupuesto participativo que se vinculen a la potencia innovadora de la inteligencia social. Uso no solo de orientadores de gasto, sino de creación de nuevos caminos en desarrollo. Ambos usos son importantes, el orientador y el creativo. En ambos casos, la mejor opción es impulsar a la ciudadanía a que realice proyectos, porque esta medida estimula la organización de las personas. Para hacer un proyecto con interés público, se tiene que pensar en la mera comunicación e interacción de la organización, lo cual es la mejor manera de generar densidad societal, que en cadena tiene muchos otros beneficios sociales, y se estimula también la inteligencia social, ya que en los proyectos se les puede exigir atender necesidades objetivas, justificación estratégica, atender problemas centrales, viabilidad técnica y financiera o contar con apoyo ciudadano. La organización tendrá que hacerse inteligente para cumplir esos requisitos. Los mecanismos de participación son el núcleo mismo del tema
y lo mejor es que se realice en la mayor certidumbre posible. Por ello, lo más recomendable es que se plasmen los mecanismos en la Ley de Participación Ciudadana. En los casos de Zacatecas, contamos con una ley de este tipo desde 1998, pero es extremadamente ineficiente, al grado que ahora mismo está muerta. La evolución de estos cuerpos normativos ha sido lenta. Incluso en el ex-DF se publicó por primera vez una ley de participación en 1995 y obtuvo cierta eficiencia hasta el 2010, cuando se incluyó el mecanismo más preciso del presupuesto participativo de la Ciudad de México. La CDMX ya tiene un mecanismo básico pero que sirve para iniciar un camino interesante. Como en el caso de Zacatecas, ya se planteó una primera modalidad de presupuesto participativo, cercano a mecanismos de Wikipolítica y solo de uso orientadores en algunos rubros de gasto. Pero lo importante es que ya está en el tablero. Hay que hacer que corra la experiencia y luego ver qué mecanismos le proponemos para llevar a usos creativos y de estímulo a la organización social. En la CDMX se destina un monto del 3% del presupuesto total destinado a las delegaciones y se publica una convocatoria para que los ciudadanos realicen proyectos para ser financiados por estas bolsas. Según una asociación que se dedica a medir cuánta cosa social puede, el 75% de la población no sabe siquiera que existe el presupuesto participativo, lo cual es una contradicción. Es un mecanismo participativo que todo mundo ignora. Desde la década de los 90, con el llamado ascenso a la sociedad civil y a la brutal crisis de representación del sistema de partidos políticos, se han impulsado formas complementarias a la democracia representativa, participativa y directa. Pero el tema se ha vuelto muy complejo. Pregunto, ¿cuáles cuestiones se deben llevar a la decisión directa de los ciudadanos? ¿Con qué formatos? ¿En qué momentos? ¿Cuáles precauciones tomar para que los procedimientos no se perviertan? ¿Qué instancias califican las preguntas y emiten los resultados? Ahora parece avanzar los temas de democracia directa con decisión, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato a nivel federal. Avanza la posibilidad de que el pueblo quite a los gobernantes que hayan sido negativos para sus intereses. Ahora, a través de la nueva ley de participación e incidencia ciudadana en el Estado, que contempla los mecanismos que comentamos de democracia directa, además de formar diversas de incidencia y de sociedad civil en las decisiones de gobierno, presupuestos y procesos de implementación en los programas de gobierno, hay condiciones políticas para profundizar la democracia en nuestro país y en el Estado. Todos los fines perseguidos en esta exposición de motivos se concretan a través del debido establecimiento de las modalidades y mecanismos de participación e incidencia ciudadana. Así,
se establece como mecanismos de democracia directa el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato. Para el caso de los mecanismos de incidencia ciudadana, se establece el gobierno, el parlamento, la justicia y el cabildo abierto, el presupuesto de la planeación participativa, la consulta ciudadana, la incidencia popular, la iniciativa popular y el proyecto legislativo del ciudadano. En el caso de los mecanismos de organización social y ciudadana, se contemplan las asambleas vecinales, los comités de participación social, parlamento ciudadano, consejos consultivos ciudadanos, la Asociación para la Participación y el reconocimiento de los clubes migrantes. Además de la incidencia y de todo el buen gobierno, no tiene éxito si no se piensa en forma sistémica. Para esto, se establece el Sistema Estatal de Participación e Incidencia Ciudadana, en el cual se formalizan las relaciones interdependientes, 4 instituciones claves para el tema: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Legislatura y la Coordinación Estatal de Planeación. Se observa la manera de su coordinación y funcionamiento para potenciar y sistematizar los procesos de participación e incidencia de los ciudadanos zacatecanos. Hasta aquí está expuesta la exposición de motivos y en general lo de la ley. Voy a dejar las demás 52 hojas en la Gaceta Parlamentaria para que conozcan cada uno de los puntos de esta ley. ¿Sería cuánto, diputado presidente?